Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Empecemos entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a empezar a avanzar. Mientras tanto, yo voy a ir monitoreando quién no está encendiendo la cámara. El día de hoy vamos a ver el tema de la aplicación de las leyes de Newton. Entonces necesito que ustedes me pongan mucha atención. Si usted no quiere recibir el tema o si usted se quiere distraer con el chat, pues yo siento que no es la clase para usted. Si en caso, por ejemplo, usted tiene alguna duda o pregunta, debe utilizar el chat o activar el micrófono. Debe tener su cuaderno y calculadora a la mano para tomar apuntes. Y cualquier duda ya saben que estoy para servirles, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver el principio de las aplicaciones de las leyes de Newton y lo vamos a ver paso a paso. Acá tenemos en la pantalla lo que son las unidades de fuerza. Usted ya sabe que, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a ver fuerzas, no las vamos a medir, por ejemplo, en metros, en pies, o en libras, o así sucesivamente, sino que las fuerzas tienen una unidad de medida específicas. En este caso, nosotros conocemos tres sistemas: sistema sexagesimal, internacional y sistema inglés. Y para cada sistema, acá tenemos la unidad de medida. Para el sistema sexagesimal, tenemos lo que son dinas, ¿de acuerdo? La dina es la unidad de fuerza. ¿Y cómo obtenemos dinas? La fuerza es igual a masa por aceleración, pero ¿cómo vamos a expresar la masa? Para obtener dinas, tenemos que expresar la masa en gramos y la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado. Perdón, ahora sí. Ok, repito nuevamente. Para obtener dinas, necesito expresar la masa en gramos y la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado. Vamos con la segunda. Vamos con el sistema internacional. ¿De acuerdo? Acá en el sistema internacional obtenemos newtons. Ya los habíamos visto por ahí cuando vimos vectores, ¿se acuerda? Entonces acá, cuando tenemos newtons, ¿cómo los voy a obtener? Voy a obtener cuando la masa está expresada en kilogramos y la aceleración está expresada en metros sobre segundo cuadrado. Acá vamos con el tercer sistema, que es el sistema inglés. Acá obtenemos pounds y los pounds los obtengo cuando multiplico la masa expresada en libras y la aceleración en pies por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Estas medidas de unidades o las unidades de fuerza, perdón, nos van a servir a nosotros para poder representar los diferentes problemas que vamos a resolver. Esta información yo recomiendo que usted la anote en su cuaderno, ¿de acuerdo? Porque más adelante nos va a servir y yo le voy a preguntar cuáles son las dimensiones o así sucesivamente. Aquí tenemos algunas equivalencias. Tenemos, por ejemplo, la conversión de newtons a dinas. Un newton equivale a 10 a las 5 dinas. Entonces ya sabemos cómo convertir, ya sea de newtons a dinas o viceversa. Acá tengo de poundals a dinas y un poundal equivale a 13.826 dinas aproximadamente. Y por último, la unidad de newtons. Yo quiero convertir de poundals a newtons, entonces yo digo un poundal es igual a 0.013826 newtons. Y aquí ya tengo nuestras unidades de conversión. Voy a dar un minuto para que ustedes las copien porque nos van a servir para resolver los problemas. Estas son equivalencias para conversiones, ¿de acuerdo? Muy bien, veo que algunos ya han terminado, entonces vamos a empezar a ver la siguiente diapositiva.
Aquí tenemos un ejemplo. La fórmula o la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, acá está el problema. ¿Qué fuerza se le ha aplicado a un cuerpo de 500 gramos para imprimirle una aceleración de 12 centímetros por segundo al cuadrado? Entonces ya me dan mis datos. Me dan la masa, que son 500 gramos, y me dan la aceleración, que son 12 centímetros por segundo al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestros datos estén en un mismo sistema, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos gramos, ya sabemos que con gramos van centímetros por segundo al cuadrado, entonces sí tengo mis datos en un mismo sistema. ¿Qué tengo que hallar? La fuerza. Como es el producto de la masa y la aceleración, multiplico 500 por 12 y me dan 6.000. 6.000 gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué pasaba cuando yo tenía estas unidades de acá? Se convertían en dinas. Por lo tanto, mi fuerza es de 6.000 dinas. Y así de sencillo es resolver este tipo de problemas. Muy bien. Les voy a dar unos segunditos ahí a los que están haciendo sus anotaciones. Muy bien. Ahí estamos con el tiempo, entonces. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tengo un segundo ejemplo y ustedes me van a ayudar a resolverlo. ¿De acuerdo? Perdón, acá se me corre la pantalla. Entonces, acá tenemos el ejemplo a cuántos newtons equivale la fuerza del ejemplo anterior. Entonces, la fuerza era de 6.000 dinas y hay que pasarlas ahora a newtons. Nos recordamos de las equivalencias y un newton sabemos que son equivalentes a 10 a las 5 dinas. Entonces empieza a convertir. 6.000 dinas, tengo dinas arriba, tengo que tener dinas abajo, se recuerda. Entonces, 10 a las 5 dinas equivalen a un newton, dinas se van con dinas y me quedan newtons. Entonces, multiplico 6.000 por 1 y divido dentro de 10 a la 5. ¿Cuál sería mi resultado entonces? Lo pueden escribir ya sea en el chat o pueden activar su micrófono. 120. No, es muy grande la cantidad. Probemos nuevamente. Multiplicamos 6.000 por 1 y dividimos dentro de 10 a la 5. ¿De acuerdo? 0.06. Correcto. La respuesta en este caso sería 0.06. ¿A qué estoy convirtiendo? A newtons. Y así obtengo la respuesta. Aquí ya convertí. ¿De acuerdo? Vamos a ver un tercer ejemplo. Acá me dice encontrar la aceleración que adquiere un cuerpo de 8 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 250.9 newtons. Entonces ya me dan la masa y ya me dan también la fuerza. ¿Qué me piden? La aceleración. Yo acá ya les despejé la ecuación, entonces aceleración es igual a fuerza dividido masa. Y eso es igual a la fuerza, que son 2.9 kilogramos sobre metro sobre segundo. ¿Por qué lo puse así? Porque me va a servir para cancelar los kilogramos. ¿De acuerdo? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es prácticamente lo mismo que newtons. Eso ya lo habíamos visto al inicio. Entonces ponemos nuestra fuerza y la masa. Ya hemos visto que sí está en el mismo sistema porque tengo kilogramos acá y obtenía newtons en la fuerza, entonces sí tenemos el mismo sistema. Dividimos la fuerza dentro de la masa y cuál sería la aceleración de este sistema. 31.36. Muy bien, 31.36. Entonces ya tenemos nuestra aceleración. Como estamos hablando de aceleración, vamos a hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Aquí tengo kilogramos arriba y kilogramos abajo. Esto se cancela y me quedan solo
metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿coincide con las dimensiones de la aceleración? Sí. Entonces, nuestro procedimiento está correcto. ¿De acuerdo? Aquí por cuestiones de espacio yo ya no lo coloco, pero usted en su cuadernito o en sus anotaciones sí lo puede colocar. Entonces serían 31.36 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Pregunto, esto está bien sencillo. ¿Vamos entendiendo esto? Muy bien. Me alegra mucho de que sí vayamos comprendiendo la información. Ahora vamos a... Christopher creo que estaba hablando. Ah, no. Ok, sigamos entonces acá. Tenemos un cuarto ejemplo. Me dicen que la masa, ¿cuál es la masa de un cuerpo que acelera a razón de 24 metros sobre segundo cuadrado? Y se le está aplicando al cuerpo una fuerza de 600 newtons. Entonces ya me dan la aceleración y la fuerza. ¿Qué me piden? La masa. Aquí ya tengo despejada también la masa para ahorrar tiempo, pero usted ya sabe cómo se obtiene esa ecuación. Acá lo que vamos a hacer es dividir la fuerza, que son 600 newtons. Yo lo puse otra vez así con sus dimensionales, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, dividido mi aceleración. Entonces dividamos 600 dentro de 24 y cuál sería entonces la masa de este cuerpo. ¿25? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente, Pablo. Muy bien, Daniela. Acá tenemos, digamos, metros sobre segundo arriba y metros sobre segundo abajo. Eso se cancela y me queda entonces la masa en kilogramos. ¿Coincide con las dimensiones de la masa? Sí. Entonces vamos muy bien. Estos ejemplos son muy sencillos de trabajar porque solo tenemos 3 datos y nos piden, por ejemplo, perdón, aquí me dan 2 datos y me piden un tercero. Es como cuando trabajábamos movimiento rectilíneo uniforme. Nos daban 2 datos, me daban ya sea la distancia o el tiempo y tenía que hallar la velocidad o dependiendo, ¿verdad?, de qué pidiera el problema. Así de sencillo es. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué? Esto es lo más sencillo. Aquí solo estamos aprendiendo a buscar la fuerza, a buscar aceleración o a buscar la masa. ¿Qué va a pasar después? Después aquí solo está actuando una fuerza. Cuando ya actúen 2, 3 o 4 fuerzas en un mismo sistema, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí entran entonces el conocimiento de vectores. ¿De acuerdo? Entonces aquí aplicamos todo lo que aprendimos desde la primera unidad. Acá vamos a hacer otro ejemplo antes de pasar a un ejercicio donde ya se aplican 2 fuerzas. Aquí me dice qué fuerza ha debido ejercer el motor de un automóvil de 1500 kilogramos de masa para aumentar la velocidad de 10 kilómetros por hora a 45 kilómetros por hora en 5 segundos. Entonces ahorita todavía no puedo encontrar la fuerza porque me falta la aceleración. Entonces la aceleración es lo que tengo que encontrar ahorita. Me voy a mi formulario de cinemática y como estamos en un movimiento horizontal, busco una fórmula para encontrar aceleración con los datos que tengo. Como tengo mi velocidad final, velocidad inicial y tengo el tiempo, puedo encontrar la aceleración con esta fórmula. Aquí lo que hice es, aquí no tengo 10 kilómetros por hora. Lo que yo hice acá fue convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Una forma muy sencilla de hacerlo es, por ejemplo, multiplicar 10 por 1000 y luego dividirlo dentro de 3600. Y ahí obtenemos la velocidad inicial que serían 2.78. Yo aproximé. Luego para convertir la segunda velocidad a la velocidad final, hago el mismo procedimiento. 45 por 1000 dividido 3600 y ahí obtengo el 12.5. Operamos esto entonces, ¿cuál sería mi aceleración en este caso?
¿Cuál sería Creo entonces? que es 11.94. 11.94. Ajá. No. Otra vez. Primero lo que Señor, tenemos que hacer es... es 1.94. Ahí estamos, 1.94. Ok, entonces ya tengo la aceleración. Ahora sí ya puedo hallar la fuerza. Entonces pongo 1.94 acá, 1.94, porque ya tengo mi aceleración. Entonces ahora sí ya encuentro la fuerza. ¿Cuál sería la fuerza que ejerce este motor entonces? Muy bien, correcto. 2.910 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Obtengo newtons. Fácil, sí, ¿verdad? Ahora viene el Homero Shido. Va. Vamos a ver ahora un ejemplo donde vamos a realizar, vamos a encontrar una fuerza resultante. Muy bien, aquí tengo. Este es un ejercicio de aplicación. Sobre un cuerpo de 10 kilogramos se ejercen dos fuerzas perpendiculares. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir perpendiculares? Vamos a ver, regresemos a primaria y recordemos cómo son las líneas perpendiculares. Podemos encontrar, digamos, o podemos poner nuestra respuesta aquí en el chat o activen su micrófono. ¿Qué entendemos por perpendiculares? A ver, me dice inclinado. ¿Qué dice el público? ¿Está de acuerdo o se opone? El sello es cuando dos líneas se entrelazan o se tocan en un punto y por lo general forman un ángulo de 90 grados. Ahí estamos. Muy bien. Quiere decir que nuestras fuerzas están cada una a 90 grados. En este caso, una horizontal y otra vertical, así como lo tengo aquí en la figura. Esta línea inclinada de aquí es para representar una fuerza resultante, ¿de acuerdo? Ahorita les explico. Va. Ya sabemos que dos fuerzas perpendiculares se aplican sobre nuestro cuerpo de 10 kilogramos. La primera fuerza es de 11 newtons y la segunda es de 6 newtons. Vamos a encontrar la fuerza resultante que actúa sobre nuestro cuerpo y la aceleración que experimenta, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos nuestras dos, vamos a quitar esta línea de acá, ya tenemos nuestras dos fuerzas representadas. Aquí está el cuerpo de 10 kilogramos, la primera fuerza y la segunda fuerza. Ahora, ¿cómo se representa esto, por ejemplo, con un problema de la vida real? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de de presenciar algún choque, lo cual es algo muy traumático, pero algo muy interesante al momento de evaluar cómo se realiza este movimiento. Por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es una esquina de San Marcos, ¿de acuerdo? Y que esta fuerza de aquí de 6 newtons es una vía y esta también. ¿De acuerdo? Acá vienen dos carros. El primer carro viene con una fuerza o viene aplicando una fuerza de 11 newtons y el segundo de 6. Al momento que llegan al cruce, estos carros chocan. ¿Hacia dónde se van a correr estos carros? Al momento en que chocan. A ver, pensemos entonces hacia dónde se va a correr. Muy bien. Hacia el lado izquierdo, me dicen. Ajá. Más o menos, ya vamos por ahí.
No exactamente hacia el lado izquierdo, pero sí más o menos casi en esa dirección. Muy bien, más o menos inclinado. De acuerdo. Aquí les voy a dibujar una línea representando el choque. ¿De acuerdo? Como la fuerza más grande es la que va a aplicar, digamos, mayor impulso en la colisión, entonces aquí el choque de estos dos carros debería de ser impulsado más o menos en una línea acá. Ahorita les cambio el color de la línea para que ustedes puedan observar. Vamos a ver, ahí estamos, más o menos por acá, ¿de acuerdo? Y este movimiento tiene una fuerza resultante. Ahora, si queremos saber a cuántos grados se movió y qué fuerza llevó al final, debemos operarlo matemáticamente. ¿Cómo se hace esto? Se recuerda que cuando teníamos dos vectores que estaban a 90 grados para resolverlo analíticamente, utilizábamos el teorema de Pitágoras para poder resolverlos. E incluso les dije, cuando es por completación al cuadrado, si los dos vectores forman un ángulo de 90 grados, utilizo el teorema de Pitágoras y la tangente inversa para poder resolverlo. Si formaba un ángulo diferente, ya utilizábamos la ley de cosenos. En este caso, acá miren, tenemos un ángulo diferente. Perdón, aquí hay un ángulo de 90 grados. Ah, ok. Muy bien, acá podemos observar entonces que ya he sustituido mis datos. Aquí, mire, la primera fuerza es de 11 newtons y está elevada al cuadrado, la segunda es de 6 newtons y también está elevada al cuadrado. Entonces, operemos eh, los cuadrados, luego la suma y de último las raíces. Y me indican entonces cuál sería mi fuerza resultante. 47. Es mucho. 12, 12.52, señor. ajá, 12 punto, en este caso lo vamos a aproximar y lo dejamos en 53. Pero usted lo puede dejar como 52 también y no le varía mucho los datos. Acá entonces ya tengo mi fuerza resultante, entonces sobre este cuerpo de 10 kilogramos se está aplicando una fuerza resultante de 12.53 newtons. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hallado la fuerza resultante, ahora me falta la aceleración. Y aceleración es igual a fuerza dividido masa. ¿Cuál sería entonces mi aceleración? Em, 1.25. Correcto. Para los que se quedaron con la duda de por qué quedaba 12.53, lo que hicimos fue colocar en la calculadora 11 al cuadrado más 6 al cuadrado y me da un total de 157. Luego le sacamos raíz a esa cantidad y de ahí obtengo el 12.53. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo mis resultados y ya tengo resuelto el problema. Si se da cuenta, es bien sencillo. Cuando ya son, digamos, más de dos fuerzas, por ejemplo, son tres fuerzas, ya utilizo entonces descomposición rectangular. Tengo que hallar componente en X o componente en Y. O, por ejemplo, cuando es un vector que tiene un ángulo de inclinación, también puedo utilizar la descomposición rectangular, que es mucho más fácil. Entonces, aquí hemos finalizado con este ejemplo. Vamos a seguir viendo algunas otras cuestiones que les van a ir ayudando al momento de operar problemas con peso. Aquí les tengo una pregunta. Vamos a ver. Pregunto, ¿es lo mismo peso y masa?
No, me dice Alexis. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no es lo mismo? Veamos, por ahí vi a Jimenita. Vamos a ver, Jimena. Pregunto, ¿es lo mismo peso que masa? No, señor, ¿Por qué no? porque la masa es la cantidad de la materia de los cuerpos y el Ujú. peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. Muy bien. Ahora replanteo mi pregunta. Si yo tengo una libra de duraznos, por ejemplo, ¿es lo mismo aquí que, por ejemplo, en la luna? ¿No? Si yo me llevo, por ejemplo, si yo tengo mi libra de duraznos aquí, me subo a una nave espacial y me voy a la luna y me llevo mi libra de duraznos, ¿será lo mismo? Es lo mismo. Una libra es una libra en cualquier parte del universo que usted la lleve. Ahora pregunto, ¿una libra de duraznos pesa lo mismo aquí que en la luna? Ay, sí, no. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente. Aquí es más grande la gravedad que en la luna. Entonces, obviamente aquí en la Tierra va a pesar más y en la luna va a pesar menos. Ahora ya entendimos que sí son cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de masa, estamos hablando de kilogramos, de gramos o libras, ¿de acuerdo? O ya sea quintales, todas las unidades de masa que usted conozca. Ahora, cuando hablamos de peso, estamos hablando de una fuerza. Y ustedes ya lo dijeron, es la masa afectada por la gravedad. Y el peso lo vamos a calcular en libra fuerzas, en kilogramo fuerzas y en gramo fuerzas. Aquí le voy a agregar otra unidad. Le voy a agregar acá el slug el slug métrico y por último el slug normal. Estas dos cantidades o estas dos unidades también son para medir la masa. Perdón, estas irían acá. Irían aquí. Irían acá. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos todas nuestras unidades. ¿Esto para qué nos va a servir? Ahorita les voy a explicar. Entonces, media vez ya hayamos entendido esto, pasamos a lo siguiente. Y aquí tengo las fórmulas, ¿de acuerdo? Todas las equivalencias. Como ya sabemos, el peso es igual a masa por gravedad. Por eso ustedes me decían, es la masa afectada por la gravedad. Entonces, peso la vamos a representar con la letra W o W mayúscula. Y eso es igual a masa por gravedad. 1 kilogramo fuerza es igual a multiplicar 1 kilogramo por 9.8, que es la gravedad en el sistema internacional. Entonces aquí ya tengo la equivalencia. 1 kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons. Acá tengo la conversión de newtons a kilogramo fuerzas. Aquí un newton equivale a 0.102 kilogramo fuerza. Aquí ya tengo las equivalencias. Acá tengo un gramo fuerza, que es multiplicar 1 gramo por 980 centímetros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad en el sistema sexagesimal. Entonces 1 gramo fuerza equivale a 980 dinas. Y hacemos lo mismo con los librafuerzas. Un librafuerza equivale a 32.2 pounds. ¿Todos de acuerdo? Excelente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo.
Me dice cuánto pesa un cuerpo de 35 kilogramos de masa y tenemos que dar la respuesta en newtons, kilogramo fuerzas y poundals. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la primera fuerza. Tengo la masa, que son 35 kilogramos, y ya obtengo la gravedad, que son 9.8, y la primera masa es de 343 newtons. Usted lo puede verificar ahí en su calculadora. Ahora, como me piden la misma fuerza expresado en kilogramo fuerzas y también en poundals, yo hago lo siguiente. Como ya les di las equivalencias de a cuánto equivale cada kilogramo fuerza a un newton, entonces yo digo 343 newtons, newtons arriba, newtons abajo. Y un newton equivale a 0.102 kilogramo fuerzas. Claro, en un momentito la regreso. Acá tengo, entonces, hacemos la conversión 343 por 0.102 y obtengo entonces que tengo 34.99 kilogramos fuerzas. Acá me están pidiendo que regrese, les daré entonces un minuto para que puedan copiar las equivalencias y así podamos entender el ejercicio que estamos viendo ahorita. Ok. Muy bien. Ya veo que algunos ya van terminando ahí. Solo me quedan 2. Ahí estamos. Muy bien. Doy 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Ahora sí, regresamos a nuestro ejercicio. Aquí tengo ahora, ya hemos convertido de newtons a kilogramo fuerzas. Ahora, si yo quiero convertir, por ejemplo, kilogramo fuerzas a poundals, es un proceso muy largo. Entonces, me queda mucho más fácil convertir de newtons a poundals. Entonces, aquí aplico equivalencias que anoté desde el principio de la clase. Entonces, yo digo 343 newtons. 0.13826 newtons equivalen a un poundal. Entonces aquí divido 343 dentro de 0.13826 y obtengo 2480.83 poundals. Es una conversión normal, ¿de acuerdo? Y como ustedes ya son másters en conversiones, entonces ya no se les va a hacer difícil. ¿Dudas o preguntas con relación a esto o en alguna parte de la presentación anterior? Esto en realidad está muy sencillito. Usted lo puede aplicar en cualquier ejercicio. Creo que hoy entregan su laboratorio, entonces supongo que ya resolví algunas dudas que se pudieron haber presentado durante el proceso de. Ahora, voy a cambiar un ratito
Acá voy a dejar de compartir pantalla para compartir otra presentación y así de una vez meternos duro ahí a lo que se llama diagramas de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Entonces solo me van a dar unos segunditos en lo que yo preparo la siguiente presentación y ya está listo. ¿Ok? Ahora sí, ¿pueden observar la presentación? Perfecto. Ahora, media vez ya hayamos comprendido este tipo de ejercicios que son muy sencillitos de realizar, vamos a entrar a ver ya en sí las leyes de Newton. Eso solo era la pequeña introducción hacia el tema. Ahora vamos a ver los diagramas de cuerpo libre. Vamos a aprender a aplicar conocimientos de todas las unidades ahorita. Entonces, así como su nombre lo indica, los diagramas son, por ejemplo, figuras, planos cartesianos, vectores, y así sucesivamente. Vamos aquí en la presentación anterior, no pude explicarles lo del SLUG, pero acá les tengo la última unidad antes de ver los diagramas. Aquí ya les tengo un ejemplo o las conversiones de SLUG. Un SLUG métrico que equivale al sistema internacional, ¿de acuerdo? Donde tengo los kilogramos, donde tengo metros sobre segundo cuadrado, y el SLUG normal pertenece al sistema inglés. En SLUG no tenemos unidad de medida en el sistema sexagesimal, solo tenemos en el sistema internacional y en el sistema inglés. Entonces el SLUG normal, ¿dónde lo obtenemos? Al dividir libra-fuerzas, o sea, la fuerza o el peso en libra-fuerzas, dentro de la aceleración expresada en pies por segundo al cuadrado. Acá en SLUG métrico estamos dividiendo el peso en kilogramo fuerzas dentro de la aceleración que se representa en metros sobre segundo cuadrado. Aquí también tengo el kilogramo fuerza, que el kilogramo fuerza es igual al SLUG métrico, o sea, la masa expresada en SLUG métrico por la aceleración expresada en metros sobre segundo cuadrado. Y luego tenemos libra fuerza. El libra fuerza es la masa expresada en SLUG y la aceleración expresada en pies por segundo al cuadrado. Es prácticamente lo mismo. Es como si yo le dijera libras por pies por segundo al cuadrado, solo que ahora lo representamos por medio de SLUG, que es otra unidad de medida de la masa. Vamos a ver si ya terminaron de copiar algunos para poder avanzar ahí con la siguiente diapositiva. Muy bien, la mayoría ya ha recopilado sus datos. Excelente, muy bien. Ok, pasemos entonces a lo siguiente. Aquí tengo las equivalencias, ¿de acuerdo? Las equivalencias son un SLUG métrico, equivale a 9.8 kilogramos. Eso es las medidas en masa. Entonces aquí tengo un SLUG métrico es igual a 9.8 kilogramos. Si usted gusta puede anotar ya la equivalencia final. Un SLUG normal equivale a 32.2 libras. Estas serían las únicas dos equivalencias que tenemos aquí en lo que respecta al SLUG. Y aquí abajito tenemos un ejemplo. Un cuerpo tiene un peso de 190 libra-fuerzas. Me preguntan cuál es su masa.
Entonces, lo que yo hago es acá, la masa es igual al peso dividido la gravedad. Yo despejé ya la fórmula. Entonces, ¿cuál es el peso? 190 libra-fuerzas. La gravedad tendría que estar expresado en el mismo sistema. Entonces aquí, perdón, aquí permítame, lo voy a corregir de una vez. Vamos a ver, me disculpo para los que estaban copiando. Acá, vamos a poner, ahora sí. Voy poniéndola otra vez, ahí estamos. Ahora sí, el peso que son 190 libra-fuerzas dividido la gravedad, que son 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Entonces obtengo una masa de 5.90 slug y ahí obtengo el slug. Si por ejemplo quiero obtener slug métrico, tuve que haber dividido, por ejemplo, 190 kilogramos fuerzas dentro de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y así obtengo entonces mi resultado. Esto es bien sencillo, es como trabajar con la fuerza que estábamos viendo en los ejemplos anteriores o en la presentación anterior. Voy pasando entonces la diapositiva para poder avanzar con los ejemplos. Y aquí tengo, perdón, se me pasó una, ahí estamos. Ahora sí vamos a empezar a ver la generalización de la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a empezar a ver lo que es la fuerza normal. Ya habíamos visto en una, si no estoy mal, no sé si fue con ustedes o con los de biológicas, habíamos visto lo que era la fuerza normal. Y la fuerza normal no es nada más que la fuerza de contacto o la fuerza de rozamiento de dos cuerpos. En este caso lo vamos a tomar como fuerza de contacto. Es cuando, por ejemplo, usted tiene un libro sobre la mesa y ese libro tiene una fuerza normal. ¿Por qué? Porque el libro está en contacto con la superficie de la mesa. Aquí tengo tres ejemplos. Mi fuerza normal puede ser horizontal, puede ser inclinada o puede ser vertical. Cuando la fuerza normal es horizontal, acá miren, cuando el contacto es horizontal, perdón, mi fuerza normal va hacia arriba. Ojo con esto les va a servir chivo para su examen. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Voy repitiendo, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. En español, esto quiere decir que si mi mi superficie de contacto es horizontal, la fuerza normal va a ir hacia arriba, porque está a 90 grados. En este caso aquí tengo, miren, una inclinada, entonces mi fuerza normal va a ir a 90 grados. Yo acá tengo lo que es 90 grados de la normal hacia la superficie. Y aquí, con la fuerza de contacto vertical, tenemos una fuerza, la tengo a 90 grados también. Si se dan cuenta, todas las fuerzas normales están a 90 grados. Repito nuevamente, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Muy bien, ahora vamos analizando aquí nuestras gráficas. Aparte de la fuerza normal, tenemos otra fuerza aplicándose también sobre nuestros cuerpos. Es el peso. El peso es lo que le permite a usted no salir volando de la tierra cuando usted salta. No le permite, por ejemplo, flotar cuando usted va caminando en la calle. ¿De acuerdo? Ese es el peso que lo mantiene sujeto a la tierra. Es la fuerza, perdón, que lo mantiene sujeto a la tierra. Si, por ejemplo, en el examen le pregunto, ¿cuál es la fuerza que lo mantiene a usted sujeto aquí a la tierra? Si usted me responde con la gravedad, es totalmente incorrecto. La gravedad únicamente es una aceleración. Lo que a usted lo mantiene sujeto aquí a la tierra es el peso, y ya sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Acá tengo también el peso siempre va a ir hacia abajo, no va a ir perpendicular a la superficie de rozamiento, sino que siempre va hacia abajo, independientemente de cómo esté colocado el objeto. Y acá
Por ejemplo, tenemos, es como por ejemplo aquí en el vertical, cuando usted tiene colgado un cuadrito en su casa, ese cuadrito tiene contacto con la pared, entonces existe una superficie de contacto. Entonces ahí sí tenemos normal y se sigue aplicando el peso, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿se ha entendido esta parte del peso y la normal? ¿Hemos entendido lo del peso y la normal? Ah, correcto, muy bien. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. ¿Qué pasa si el cuerpo está colgando? Pregunto, ¿existe normal en estos casos? ¿Existe la fuerza normal? Así como en las dos figuras, ¿existe la fuerza normal en estos casos? A ver, pueden responder ya sea en el chat o pueden responder activando su micrófono. Veamos, ¿existe entonces la fuerza normal en estos cuerpos que están colgando? Muy bien. Quedará entonces como... Ah, ok. Me dice José que sí. ¿Quién más? Sí, señor, sí tiene, creo. Sí Y si tiene. no tiene, pues supongamos que dije que no tenía. Bueno, en estos casos no tienen normal, porque no hay ninguna superficie de contacto. Ajá. El peso sí tiene, ¿de acuerdo? Peso sí tenemos acá, pero normal no, porque no tenemos ninguna superficie, digamos, en la parte de abajo que haga contacto con el cuerpo, ni siquiera en la parte de arriba. Arriba solo tenemos una cuerda, pero la cuerda no cuenta como superficie de contacto. Entonces, la cuerda ejerce otro tipo de fuerza, y esta fuerza que ejerce la cuerda se llama tensión, ¿de acuerdo? Toda cuerda siempre ejerce una tensión. Si, por ejemplo, usted está jugando con sus primos, agarra un lazo y un grupo lo jala de un lado y el otro grupo lo jala del otro lado, esa cuerda está sufriendo una tensión. No porque todos la estén agarrando, sino porque la están jalando. ¿De acuerdo? Eso se llama tensión. Y aquí eso vemos reflejado en las figuras. Estos dos cuerpos, estas dos masas, están unidos a la cuerda y esa cuerda tiene una tensión. Ahora, si por ejemplo tengo dos masas, en este caso tengo una de cada lado. Ojo con esto, que si es una sola cuerda, es la misma tensión la que se está aplicando en toda la cuerda. Es la misma. No se le aplica más tensión de un lado o del otro lado, sino que es la misma tensión en toda la cuerda. Acá tengo otro sistema, solo que aquí ya tengo, digamos, un ángulo, ya tengo dos ángulos y tengo una esfera colgando. Como la esfera está colgando, no tengo superficie de contacto, entonces no existe la normal. ¿Hemos entendido entonces cuándo hay normal y cuándo no hay normal? Ok. Vamos entonces a ver algunos pasos. Yo creo que ya no vamos a ver algún ejemplo sobre diagramas de cuerpo libre, pero les voy a dejar acá los pasos, ¿de acuerdo? Eso lo puede escribir usted de manera generalizada. Pueden contar también la información en el grupo de física. Es la misma información que yo les mandé a los chicos de biológicas, la presentación en el grupo de dudas. El primer paso es primero analizar cómo interactúan las fuerzas sobre el cuerpo. Si, por ejemplo, mi cuerpo está en movimiento, cuántas fuerzas se aplican sobre mi cuerpo, si la fuerza se le aplicó cuando salió o se aplicó para detenerlo,
Si, por ejemplo, está en reposo, cuántas fuerzas se aplican sobre este cuerpo al mismo tiempo. El segundo es, por ejemplo, el segundo paso es dibujar el esquema, donde aparezcan todas las condiciones del problema. Si, por ejemplo, estoy viendo el ejemplo de un carro, dibujo el carrito y ahí pongo mis flechitas indicando cuáles son sus datos, dónde se aplica la fuerza en el problema, aplicando sobre el carro, qué dimensiones tienen mis datos y todos los datos que yo conozco, ¿de acuerdo? Luego de hacer mi esquema, utilizando los datos que me da mi problema, ya paso a construir mi diagrama de fuerzas. Aquí ya, por ejemplo, ya no dibujo el carrito y pongo todas mis fuerzas sobre el carrito, sino que ya dibujo un plano cartesiano. Y en el plano cartesiano yo voy a poner todas mis fuerzas, todos mis vectores, así como lo hacíamos al inicio de unidad. Se recuerda que poníamos un plano cartesiano y todos mis vectores salían del centro. Así vamos a hacer nuestro diagrama de fuerzas acá en las leyes de Newton. Y el último paso, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas es bien sencilla de trabajar. Solo hay que ver hacia dónde se mueve o hacia dónde se está dirigiendo el objeto. Una vez ya hayamos comprendido cómo funciona el diagrama de la sumatoria de fuerzas y el diagrama de cuerpo libre, ya es mucho más sencillo resolverlo. Ahora, les quiero hacer unas recomendaciones. En la siguiente clase vamos a seguir viendo ejemplos de resolución de problemas, en este caso de diagramas de cuerpo libre. Pero hay algunos estudiantes que se confunden y me dicen, señor, pero usted nos va a dar formulario o cómo le vamos a hacer para resolverlo. Ojo, aquí en las leyes de Newton no existe formulario. Aquí se hace la fórmula conforme el problema vaya dando los datos. En las unidades anteriores estaba bien facilito, porque ya existía una fórmula para resolver un ejercicio. Ya sabíamos qué fórmula aplicar. En este caso, usted tiene que construir su propia fórmula, su propio método para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, es muy difícil. Una que por ejemplo, se aplique el mismo método para resolver un mismo problema. Otra, también es muy difícil que cometan el mismo error en el mismo problema. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizarlo de una manera y su compañero tal vez lo analizó de otra y de todos modos llegó al mismo resultado. Entonces aquí usted ya tiene que poner más atención a lo que le pide el problema. Los dejo ahí entonces. Estamos el día de hoy con la clase. Vamos a seguir en una siguiente ocasión, ya con ejemplos, con problemas, para poder resolver los mismos. Es un placer haber visto sus caritas nuevamente y les reitero, la información la pueden encontrar en el grupo de dudas de física. ¿De acuerdo? Yo he enviado el documento ya el día de hoy y los veo en una siguiente ocasión.